¿qué tal? Nosotras somos estudiantes en el
Es esta última porción. En el túbulo colector podemos encontrar el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. En el túbulo colector cortical podemos apreciar que son células cuboidales, pero sus microvellosidades ya no van continuas, sino que presenta en partes sí, en partes no. Podemos distinguir dos tipos de células: las células principales, que dan permeabilidad a agua y solutos, están reguladas por hormonas y son importantes en el balance de sodio y potasio, de iones de sodio y potasio. Y las células intercaladas, que segregan iones hidrógeno para un equilibrio ácido-base. Esto es en el túbulo colector cortical. Ahora les voy a explicar el túbulo colector medular. Como podemos observar, tiene grandes células que son carentes de microvellosidades y pobres en mitocondrias. Está compuesto principalmente por células principales que, como ya había dicho, son sensibles a las hormonas y son importantes en el balance de iones sodio y potasio. Y bueno, es en el túbulo colector en donde ocurre la excreción. A continuación explicaremos los procesos que se llevan a cabo en cada una de las estructuras antes mencionadas. Las células especializadas en cada región del túbulo logran una etapa diferente del procesamiento del filtrado. Yo les voy a explicar el proceso del túbulo contorneado proximal. La función de este túbulo es la reabsorción. En este túbulo se reabsorbe entre el 60 y 70% de agua, sodio, potasio, cloruro, así como toda la glucosa y los aminoácidos filtrados. Este transporte se realiza a través de la vía transcelular y la vía paracelular. A continuación voy a explicar la vía transcelular. En la vía transcelular, como su nombre lo dice, es a través de la célula. La vía paracelular es a través de los pequeños espacios que se encuentran entre las células. A través de la vía transcelular, las sustancias filtradas como el agua, sodio, potasio, cloruro, glucosa y aminoácidos atraviesan la membrana luminal, como ya les había mencionado, y salen de la célula a través de la membrana basolateral, que se encuentra por aquí. Y ahora, en el transporte de la vía paracelular, las uniones intercelulares, estas, presentes en el túbulo proximal, tienen una resistencia al agua y a los solutos, de manera que atraviesan fácilmente. Esas son las dos vías. Y ahora explicaré los mecanismos de reabsorción en el túbulo contorneado proximal. La reabsorción de muchas sustancias depende de la reabsorción del ion sodio. Empezaremos con el mecanismo de reabsorción llamado transporte activo. Bueno, la bomba de iones sodio, potasio, ATPasa transporta activamente los iones de sodio fuera de la célula. Esta bomba transporta los iones fuera de la célula. Y los iones potasio, por el contrario, los transporta hacia adentro. Para esto se requiere una molécula de ATP, que es lo que le da la fuente de energía para que esta bomba transporte los iones potasio dentro de la célula y los iones de sodio los expulse. El siguiente mecanismo de reabsorción en el túbulo contorneado proximal es la difusión. Los canales de iones potasio permiten que el potasio regrese al intersticio por difusión, evitando la disminución de potasio en la sangre y su acumulación en las células. Las moléculas portadoras de glucosa transportan la glucosa fuera de la célula mediante difusión facilitada. Recordemos que la difusión facilitada
es un proceso de transporte pasivo que utiliza una molécula portadora para permitir el paso de una molécula compleja a través de la membrana. Y eso es todo en la difusión. Ahora les voy a explicar la actividad de la membrana luminal del túbulo contorneado proximal. Como ya había explicado anteriormente, la membrana luminal es la membrana plasmática que está expuesta a los contenidos del lumen tubular. Se encuentra aquí. Y bueno, la membrana luminal contiene algunos tipos de proteínas de transporte y cotransportadores. El cotransportador más importante es la sodio-glucosa y lo podemos observar aquí, el cotransportador sodio-glucosa. Estos mecanismos de transporte dependen de la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que es una enzima. Y bueno, el cotransportador sodio-glucosa sirve principalmente para transportar la molécula de glucosa a través de ella hacia el espacio, hacia afuera de la célula. La reabsorción de la glucosa a través de la molécula de cotransporte depende de la reabsorción de sodio. La molécula de cotransporte solo puede funcionar a partir del gradiente de concentración creado por las bombas de transporte activo. En resumen, en el túbulo contorneal proximal se lleva a cabo la reabsorción de agua, iones y nutrientes orgánicos por medio de sus células cuboidales en borde de cepillo. Las microvellosidades, como ya mencioné, son las que ayudan a que las sustancias sean reabsorbidas. Cuando estos solutos son eliminados del lumen tubular, la fuerza osmótica fuerza al agua a moverse a través de las paredes del túbulo contorneal hacia el fluido intersticial. Las sustancias absorbidas son sodio, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfato y sulfato. Y eso es el proceso en el túbulo contorneal proximal. De reabsorción. Por la vía transcelular y por la vía paracelular. En la vía transcelular es a través de las membranas luminal y vasolateral. Y la vía paracelular a través de las uniones estrechas que, como podemos observar aquí, como en este ejemplo de esta célula, en la vía transcelular las sustancias filtradas como el agua, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos atraviesan la membrana luminal y salen de la célula a través de la membrana vasolateral. Este transporte es mediado por proteínas transportadoras, las cuales son abundantes tanto en la membrana luminal como en la membrana vasolateral. En sí, estas son las células tubulares. El lumen tubular se podría decir que está aquí dentro, y el transporte que se lleva a cabo o la forma de transporte en las vías transcelulares se lleva a cabo de esta manera. Es de adentro hacia afuera, es decir, la filtración ocurre desde el lumen tubular hacia el espacio intersticial, podría decirse algo así. Ahora bien, en el transporte paracelular, que es lo contrario, bien, en la vía paracelular, las uniones intercelulares presentes en el túbulo proximal tienen una baja resistencia al agua y a los solutos, de manera que lo atraviesan fácilmente. Es decir, en lugar de que pasen a través de las células tubulares, pasan entre los espacios, y también pasan del lumen hacia el espacio intersticial, que se podría decir que pasan
hacia acá, hacia los espacios. Esto es la célula tuboidal y esta es otra célula, entonces ellas pasan entre este espacio. Explicar los procesos que ocurren en el túbulo contorneado distal. Como mencioné anteriormente, el túbulo distal está compuesto por dos porciones. La porción inicial comienza donde aumenta el grosor del asa ascendente de Henle y la porción contorneada está a un lado del túbulo colector. En la porción inicial se absorbe el 5% de filtrado del cloruro de sodio gracias a los caudo-transportadores de sodio-cloro y a la bomba sodio-potasio ATPasa, que ayuda a que un ion sodio salga de la célula y entre un ion potasio. Y en la porción contorneada ubicamos dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas, que cumplen funciones similares a las del túbulo conector. En las células principales se reabsorbe sodio y agua y se secreta potasio, y en las células intercaladas se reabsorbe potasio y bicarbonato y se secreta ion hidrógeno. El proceso final del filtrado. Este ocurre en el túbulo colector cortical y en el túbulo colector medular. En esta región, las permeabilidades de la membrana y las actividades celulares se alteran en respuesta a la necesidad del cuerpo de retener o excretar sustancias específicas. La primera porción del túbulo distal tiene funciones similares a las del segmento ascendente grueso del asa de Henle. En esta porción se reabsorben iones, 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio, pero es impermeable al agua y al urea. En este también actúa la sodio-potasio ATPasa, que absorbe potasio y transporta sodio hacia afuera de la célula, hacia el líquido intersticial a través de la membrana basolateral. El transporte de sodio y cloro puede ser bloqueado en este punto por los diuréticos. En la segunda porción del túbulo distal contorneada tiene características de absorción similares a las del túbulo colector cortical y está constituida por dos tipos de células, como ya les había mencionado, las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben el agua y sodio y secretan potasio. La aldosterona aquí actúa a nivel del túbulo distal, aumentando la reabsorción de sodio y la secreción de iones potasio. La reabsorción de agua en este tramo es proporcional a los niveles de la hormona antidiurética. Aquí se produce una secreción posterior de iones hidrógeno hacia el lumen del túbulo que contribuye a regular el pH de la orina. Y produce una secreción posterior de iones hidrógeno hacia el lumen del túbulo que contribuye a regular el pH de la orina. También es permeable a la urea, que se absorbe en parte, y también hay una pequeña reabsorción de sodio, cloro y bicarbonato. La concentración final de orina se produce en el conducto colector medular y es así como en este conducto se excreta o se segregan las sustancias, y es el proceso final del filtrado. Voy a hablar sobre los mecanismos de acción de los diuréticos. Los diuréticos actúan en determinados segmentos de la nefrona, alterando esos mecanismos de transporte iónico o reabsorción y provocando la eliminación de agua y electrolitos. Se clasifican en tres tipos según su mecanismo de acción. Están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la resorción de sodio y los diuréticos osmóticos. En los inhibidores de la anhidrasa carbónica está la acetizolamida, que se encuentra en el túbulo proximal contorneado y disminuye la producción de bicarbonato y disminuye la reabsorción de sodio. Y en los inhibidores de la reabsorción de sodio está la furosemida,
que actúa en la porción gruesa del asa ascendente de Henle. La furosemida elimina cloro, sodio, potasio y bicarbonato. Otra clasificación de los inhibidores de la resorción de sodio está en los tiacídicos, que se encuentran en la porción inicial del túbulo contorneado distal. Y ellos impiden la acción de la proteína contratransportadora sodio-cloro y excretan sodio, cloro y potasio. Los inhibidores de la resorción de sodio están en los tiacídicos, que se encuentran en la porción inicial del túbulo contorneado distal, y ellos impiden la acción de la proteína contratransportadora de sodio-cloro y facilitan la excreción de magnesio y permiten la repulsión de calcio. Otra clasificación está en los ahorradores de potasio, que promueven y eliminan un porcentaje muy pequeño de sodio, y se encuentran en el último segmento del túbulo distal y el inicio del túbulo colector cortical. Y en los ahorradores de potasio se dividen según sus dos mecanismos de acción. Está la espironolactona, que inhibe de manera competitiva y irreversible la acción de la aldosterona, impidiendo que la aldosterona promueva la síntesis de proteínas necesarias para facilitar la reabsorción de sodio. La otra clasificación es el triambeteno o amilotina, que bloquea los canales de sodio de la membrana luminal y bloquea el intercambio de sodio-potasio en el túbulo colector, sin depender de la presencia de la aldosterona, como es en la espironolactona. Y el último mecanismo de acción de los diuréticos son los diuréticos osmóticos. El principal sería el manitol, que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, en el túbulo colector, y todos ellos son permeables al agua. Su característica es que hay un aumento de la presión osmótica tubular, impidiendo que el agua produzca diuresis por osmosis. Los diuréticos osmóticos aumentan la excreción urinaria de casi todos los electrolitos. Entre ellos se encuentran sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y bicarbonato. Ahora yo les voy a hablar de la hormona antidiurética, o también conocida como arginina vasopresina. Y bueno, la hormona antidiurética es una hormona liberada principalmente en respuesta a cambios de osmolaridad sérica o en el volumen sanguíneo. Recibe su nombre de esta importante función como regulador homeostático de fluidos. Y existen dos respuestas a esta hormona, que es la deshidratación y la sobrehidratación. En la deshidratación tenemos que la transpiración, o es la transpiración que causa la pérdida de agua, por lo cual el cuerpo responde aumentando los niveles sanguíneos de ADH, que es la hormona antidiurética. En el flujo corporal se conserva y el volumen de la orina disminuye. Pues provoca una disminución de la hormona antidiurética, por lo cual disminuye la reabsorción de agua y aumenta el volumen del fluido que entra en el conducto colector medular. Yo les voy a hablar ahora de la molécula llamada dapaglifosina. La dapaglifosina es un inhibidor glicotransportador sodio y glucosa, también conocido como SGLT2. La dapaglifosina tiene su mecanismo de acción en el túbulo proximal, en esta parte, en el segundo tercio, y actúa bloqueando la acción del cotransportador, como ya había mencionado, SGLT2, que este cotransportador lo que permite es la absorción de glucosa que encuentra para derivarla al torrente sanguíneo. Entonces, la dapaglifosina disminuye hasta un 90% de la reabsorción de glucosa
en el túbulo proximal. La aldosterona es producida en las glándulas suprarrenales. Como consecuencia de la activación de diversos genes, la aldosterona aumenta tanto la expresión como la probabilidad de apertura de los canales de sodio y potasio en la membrana luminal y estimula la TPasa sodio-potasio en la membrana vasolateral y la actividad mitocondrial con el consiguiente incremento en la producción de ATP. El aumento en la expresión y el número de canales de sodio en estado abierto facilita la resorción tubular de sodio y el aumento de la actividad y la expresión de TPasa sodio-potasio, así como su incorporación a la membrana vasolateral, facilita el paso de este sodio hacia la circulación sistémica. Este incremento de la resorción de sodio aumenta la negatividad en la luz tubular y facilita la eliminación urinaria de potasio e hidrógeno, y la excreción de hidrogenoides tiene lugar fundamentalmente en las células intercalares. Otros efectores de la aldosterona son el intercambiador luminal sodio-hidrógeno, localizado en la región proximal del colon, y el cotransportador sodio-cloro del túbulo renal distal. El aumento en la actividad del nitrógeno, eso ya no se dice. Voy a explicarles sobre el caso clínico de la diabetes insípida nefrónica. Bueno, la hormona antidiurética arginina vasopresina es liberada de la hipófisis y regula la absorción de agua en las células principales del tubérculo colector renal. Se puede decir que es un desorden hereditario del riñón caracterizado por la insensibilidad a la acción antidiurética de la vasopresina, en la cual se produce orina abundante. Los riñones se muestran incapaces para retener agua mientras están efectuando su función de filtrado en la sangre. Al ser incapaces de concentrar orina, pierden enormes cantidades de agua, lo cual se manifiesta por una notoria poliuria. Es causada por una respuesta inapropiada del organismo, precisamente del riñón, ante la acción de la hormona antidiurética, lo que conduce a una disminución en la capacidad del riñón para concentrar la orina. Los síntomas generales son dolor de cabeza, pérdida de sueño, pérdida de apetito, piel reseca y fosas nasales resecas. Esto fue todo por ahora. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.